121. El Salmo capítulo número 121. Quiero que vaya conmigo, por favor. Gloria al Señor. Es un salmo muy conocido. Lo leo y usted me confirma con su vista lo que yo voy leyendo. Dice el Salmo 121, versículo del 1 en adelante. Voy a leer todo el capítulo, es un capítulo pequeño. Leo la Nueva Traducción Viviente y dice: levanto la vista hacia las montañas, viene de allí mi ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. Él no permitirá que tropieces, el que te cuida no se dormirá. En efecto, el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece. El Señor mismo te cuida, el Señor está a tu lado como tu sombra protectora. El sol no te hará daño durante el día, ni la luna durante la noche. El Señor te libra de todo mal y cuida tu vida. El Señor te protege al entrar y al salir, ahora y para siempre. Señor, te doy gracias en esta tarde por tu amor, por tu bondad, Señor, que manifiestas día a día en nuestras vidas. Señor, somos testigos de tu misericordia. Hemos visto, Señor, tu poder manifestarse, Señor, a nosotros. Aún no siendo dignos ni merecedores, Señor, a ti te ha placido acercarte, Señor, a nosotros. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu palabra también, Señor, que es viva y es eficaz, que siempre viene, Señor, a bendecir nuestras vidas. Y yo creo, Señor, que en esta tarde, Señor, hay palabra de Dios para tu pueblo, Señor, y creo que tu pueblo será bendecido. En el nombre de Cristo nos disponemos a escuchar tu voz. Habla a nuestros corazones a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ocupe su lugar en esta tarde. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. El Salmo 121 es un salmo muy inspirador. ¿A cuántos de nosotros el Salmo 121 no nos ha inspirado? Al estar pasando por alguna situación, por alguna circunstancia, nos habla de la protección, del favor que el Señor manifiesta a nuestras vidas. Pero el Salmo 121 se convirtió en lo que en el pueblo judío, en la tradición judía. El Salmo 121 se convirtió en un cántico cuando se iba de camino. Amén. La gente iba cantando el Salmo 121. Se le llamó el canto del peregrino. Amén. Cuando estos subían hacia Jerusalén, este canto tenía la capacidad, ¿verdad? Era muy fácil poder hacer que el camino se hiciera menos pesado, andar por él, se hiciera más fácil de sobrellevar lo difícil que era quizás transportarse cuando se caminaban aquellos largos caminos, ¿verdad? Cuando se subía hacia Jerusalén se cantaba el Salmo 121, pero también les daba seguridad porque eran caminos no solamente largos y pesados, sino que también eran caminos en los que en muchas de las veces se encontraban con algunos peligros de fieras, de bestias, pero también de ladrones que querían de alguna manera tomar ventaja de algunas personas, de algunos peregrinos, ¿verdad? Que en ese caminar iban desprotegidos o que no tenían la capacidad de protegerse ellos mismos. Pero cuando cantaban el Salmo 121 sentían el cuidado, la protección inspiradora de la presencia de Dios, que nunca nos deja y que nunca nos abandona. Pero también el Salmo 121 tenía esa capacidad de preparar el corazón de aquellos que subían a Jerusalén. Sabían que iban a Jerusalén a celebrar un tiempo glorioso, un tiempo maravilloso, al poder cumplir con lo que se les había establecido en la ley. Aleluya. Lo que ellos iban a Jerusalén a celebrar era un tiempo de recordar lo que Dios había hecho con ellos, cómo Dios los había establecido, de dónde los había sacado, lo que Dios había hecho en ese caminar por el desierto y cómo Dios los había establecido en una tierra donde fluía leche y miel. Así que
este Salmo 121 es un salmo muy inspirador. Y cuando uno lee, aleluya, el versículo número 1, aleluya, a veces uno pudiera equivocarse porque no es que subamos a los montes y en el monte tendremos la ayuda. Lo que dice el salmista David, aleluya, es: más grande que las montañas, más grande que los montes que se levantan con toda su majestuosidad, con toda esa altura, ¿verdad? Que los distingue, verse de cualquier ángulo y de cualquier parte. Dice: más grande que los montes, de allá viene mi ayuda. Más de alguien más grande que los montes, de ahí viene mi auxilio. De más, alguien más poderoso, más impresionante, aleluya, que esos montes, aleluya, de allá viene mi socorro. Se está refiriendo a la ayuda que viene de Dios, aleluya. Por eso él dice: mi ayuda viene del Señor. Amén. Mi ayuda viene del Señor. Pero yo quiero tomar el versículo 1 para como una especie de invitación a explorar un poco en lo que son las montañas o los montes en la Biblia. Amén. De alguna manera nos está invitando el Salmo 121 en el versículo 1 a echar una mirada a lo que sucedió en la narración bíblica. Nos encontramos algunas montañas que pudieran darnos algún testimonio de lo que Dios hizo en aquellas cimas, en aquellos montes. Amén. Y yo quiero tomarme de este versículo 1 para de alguna manera explorar los sucesos de Dios a través, aleluya, de algunos montes en la Biblia. Número 1, aleluya, hay que dirigir nuestra mirada a las montañas. Dice el salmista David: hay que poner nuestros ojos hacia las alturas. Y en esas montañas nosotros pudiéramos, aleluya, hablar de la montaña, aleluya, llamada Sinaí. Si usted va conmigo a Éxodo capítulo número 3, vamos a ir a algunas citas bíblicas para adentrarnos a lo que la Biblia nos enseña de algunos sucesos que se llevaron a cabo en algunos montes. Dice la Biblia en el versículo número 1: cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Amén. Llegó Moisés. La Biblia nos habla de que Moisés llevó el rebaño de su suegro Jetro, lo llevó a apacentarlo. Y mientras él estaba apacentándolos, aleluya, llegó a los límites del monte Sinaí. Y la Biblia nos dice, el versículo número 1 al final dice el monte de Dios. Y en el verso número 2 dice: allí el ángel del Señor se le apareció. Hay que poner nuestra mirada, aleluya, en el monte Sinaí. Hay que poner nuestra mirada, hay que poner atención, aleluya, al monte Sinaí. El monte Sinaí, aleluya, es el monte del encuentro con Dios. El monte Sinaí es ese lugar donde se encuentra con Dios. La Biblia dice que Moisés llegó al monte Sinaí y fue allí porque en ningún otro momento, aleluya, hasta ese momento Moisés nunca había tenido una experiencia como la que estaba por sucederle. Moisés, aleluya, nunca había experimentado, aleluya, el tener un encuentro con Dios, el poderse relacionar con Dios. Había escuchado, él había recibido algunas enseñanzas, él quizás había escuchado algunas cosas. Sin embargo, lo que estaba por suceder en el monte es algo nuevo para Moisés. Pero el monte Sinaí es el monte del encuentro con Dios. Y todos necesitamos tener un encuentro con Dios. Y todos necesitamos, aleluya, un monte Sinaí. Todos necesitamos una cima como esta. Todos necesitamos un momento como estos. Aleluya, un momento en el que tú y Dios, aleluya, pueden disfrutar de un tiempo de relación, de encontrarte con Dios para experimentar la gloria misma y la presencia misma del Todopoderoso. Den un aplauso fuerte al Señor. Necesitamos tener un encuentro día a día con el Señor. Todos necesitamos dirigir nuestro corazón, aleluya, a un monte de experiencia personal con Cristo.
No podemos quedarnos, aleluya, viendo de lejos lo que Dios está haciendo en otras personas, con otras personas. Dios nos está invitando en esta noche a tener un encuentro con nuestro Dios, con la presencia misma del Señor. Esto para Moisés era algo nuevo. Sin embargo, cuando Moisés llega al monte Sinaí, encontramos a un hombre, aleluya, en una situación bastante difícil. Encontramos a un Moisés lleno de frustraciones. Encontramos a un Moisés lleno de cuestionamientos. Cuando Moisés llega al límite, a las faldas del monte Sinaí, su corazón estaba perdido, estaba confundido. Él no sabía qué hacer. Él tenía muchas preguntas, él tenía muchos cuestionamientos. La vida suele llevarnos a este tipo de situaciones. La vida suele llevarnos, aleluya, a divagar, a caminar indecisos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué no tengo que hacer? ¿Qué me hace falta? ¿Qué tengo que soltar? ¿A quién tengo que buscar para encontrar las soluciones, aleluya, que yo necesito en mi vida? En muchas ocasiones nos encontramos en situación como la que Moisés estaba viviendo. Hay familias, aleluya, que ahora mismo están viviendo un tiempo de frustración. ¿Por qué? Porque han venido circunstancias, aleluya, que les han quitado, que les han robado, que les han, aleluya, de alguna manera los han llevado a un tiempo de crisis y ahora se encuentran, aleluya, sin la capacidad de tomar una decisión segura. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Esto es lo que sucedía con Moisés. Cuando Moisés llegó a las faldas del Sinaí, él estaba preguntándose a sí mismo: ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Yo estaba bien en Egipto. Yo estaba cómodo en Egipto. Yo lo tenía todo en Egipto. Pero Dios, amados hermanos, aleluya, Dios quiere tener un encuentro personal con nosotros para decirnos que hay cosas mejores que las cosas que dejamos en Egipto. Aleluya, den un aplauso al Señor. Aleluya. Hay cosas mejores, aleluya, que Dios ha preparado para nosotros. Dice su palabra: cosas que ojo no vio, cosas que oído no ha oído, son las que Dios ha preparado para todos aquellos que lo buscan. Aleluya, todos aquellos que le aman. Aleluya, hay tiempos difíciles en nuestra vida, pero cuando tú tienes un encuentro con Dios, por eso es necesario, amados hermanos, que nosotros busquemos momentos para estar en la presencia maravillosa del Señor. David en muchas ocasiones pasó, aún siendo rey, pasó por momentos de dificultad. Momentos que golpearon su vida, momentos, aleluya, que buscaban desanimarlo, que buscaban desalentarlo. En una ocasión, uno de sus salmos dijo: hubiera yo desmayado. ¿Por qué? Porque hay momentos, aleluya, que me sobrepasan. Hay momentos que son más fuertes que yo y lo que tengo no es suficiente como para darme la solución que yo necesito en ese preciso momento. Pero cuando, aleluya, más, aleluya, la dificultad arreciaba sobre su vida, él decía: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aleluya, escuche esto. David está seguro de que Dios se va a manifestar a su vida, de que Dios va a traer respuesta a su necesidad. ¿Por qué? Porque la consecuencia de un encuentro con Dios es un mover glorioso de la presencia misma del Todopoderoso. Y David decía: en tu presencia hay plenitud de gozo. Necesitamos tener un encuentro con Dios. Leía una ocasión un escrito que decía: si pierdes el avión, no llegas a donde quieres. Y empieza a decir así: y si pierdes esto, pasa aquello. Y si pierde aquello, pasa el otro. Y si pierde esto, pasa aquello. ¿Quién te dice a ti que si te pierdes un culto no va a pasar nada? Ay, ahora no pude ir a la iglesia.
Ay, ahora se me pasó ir al culto. Ah, es que ahora me llegó familia. Ay, se quedaron bien serios. Vuelva al Sinaí, pastor. Pero sí, si usted pierde el avión, hermanos, no va a llegar a donde usted quiere llegar. Necesitamos tener un encuentro con Dios todos los días. Aleluya, decía David, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Aleluya, si yo tengo que escoger, yo escogería estar en la presencia de Dios antes que vivir en las moradas de maldad. Este lugar es el lugar del encuentro con Dios. Este lugar me brinda la oportunidad de tener un encuentro con la presencia del Señor. Por eso él decía, en tu presencia hay plenitud de gozo. El monte Sinaí fue el lugar donde Moisés pudo tener un encuentro personal con el Señor. Y cuando él tiene un encuentro con Dios, todos sus cuestionamientos, todas sus preguntas, todas las interrogantes que de pronto la vida nos pudiera presentar se disipan. Cuando tú tienes un encuentro personal con Dios, todas aquellas cosas que pudieran estarte mortificando, aleluya, que pudieran estarte preocupando, por algo Jesús dice, aleluya, no te afanes. Por algo el Señor dice, ¿por qué te preocupas tanto? Por más que tú quieras aumentar un centímetro de estatura, no lo vas a lograr. Mira los lirios del campo, mira las aves, aleluya, ¿quién las alimenta? Los lirios del campo, ¿quién los viste? Ni aún Salomón se vistió con toda su realeza, no se pudo vestir de esa manera. ¿Quién alimenta a las aves del campo? ¿Que no son más importantes ustedes? Dice el Señor. Y entonces, ¿por qué nos preocupamos tanto? Y entonces, ¿cuál es la recomendación bíblica? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Si hay cuestionamientos en tu vida, si hay temores en tu vida, si hay dificultades en tu vida que han superado tus fuerzas y tus capacidades, todo lo que tienes que hacer es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y la Biblia dice, las demás cosas, capítulo 6 de Mateo, versículo 33, vendrán por añadidura. ¿Cuántos alaban al Señor por ello? Todos necesitamos un monte, aleluya, como el monte Sinaí. Todos necesitamos tener un encuentro con Dios día a día. Pero también, amados hermanos, aleluya, está también lo que en el monte Sinaí también, amados hermanos, hay otro suceso que también Moisés experimentó. Si usted va conmigo, aleluya, al capítulo 20 del libro de Éxodo, se dará cuenta, aleluya, que ahí se nos habla acerca de los mandamientos que Dios le entregó a Moisés. Dice la escritura, luego Dios le dio al pueblo las siguientes instrucciones. Amén. Y entonces Dios empieza a mostrarle a Moisés, le empieza a decir a Moisés las recomendaciones, las instrucciones, lo que conocemos nosotros como los 10 mandamientos. El monte Sinaí, además de ser el monte del encuentro con Dios, también, hermanos, es el monte del encuentro con la palabra de Dios. Sí, bueno, porque en la Reina Valera aparece Horeb. Horeb, hermanos, es igual que el monte Sinaí. Es el mismo lugar. Amén. Ya aquí lo está aclarando la jefa, la pastora. Amén. Pero por si estaban ahí con ello. Ok. Entonces el monte Horeb es lo mismo que el monte Sinaí. Pero entonces, amados hermanos, Dios le da no solamente una experiencia con él, sino que también lo lleva a tener una experiencia con su ley, con su palabra. Dios también le hace las recomendaciones, las instrucciones que vendrían a ser, amados hermanos, las cosas que habrían de guiar el corazón del pueblo de Dios para poder agradarle a Él, lo que conocemos como la ley mosaica. En esa ley, amados hermanos, nos encontramos una declaración de la santidad de Dios, pero también nos encontramos con la declaración donde Dios establece principios que no se pueden cambiar, principios que son establecidos por Dios,
y que no podemos cambiar, que no podemos, aleluya, negociar. Hoy en día se está tratando de que la iglesia haga cambios, de que la iglesia cambie algunas cosas. ¿Por qué? Porque para algunos, para la sociedad, la iglesia, aleluya, tiene una mentalidad cerrada. Pero mire, es que la ley de Dios no puede ser cambiada. Dice la Biblia, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Pueden cambiar muchas cosas, pueden cambiar muchas cosas en la vida, pero dice el Señor, aun cuando los cielos sean cambiados, mi palabra tiene que permanecer. Y entonces Dios no solamente le dice al pueblo, miren, yo soy santo y quiero que conozcan mi santidad, sino que también les dice, miren, les entrego a ustedes las instrucciones para que ustedes puedan vivir estos principios y de esta forma vivir una vida agradable y acepta delante del Señor. Ahora, la ley de Moisés también se puede ver, amados hermanos, como una forma de vida. Porque si usted va a la ley de Moisés se dará cuenta, en estos 10 mandamientos se encuentra que son relacionales, porque Dios le dice a Moisés, mira, cumple con los 4 primeros mandamientos y vas a estar bien conmigo. Pero echa un vistazo a los otros 6 y vas a estar bien con las personas que te rodean. Nos enseña a tener vida sana. Nos enseña, aleluya, a estar en comunión los unos con los otros. Ponga atención a los 10 mandamientos y se dará cuenta que si usted cumple los primeros 4, usted va a estar cumpliendo con Dios. Pero si usted cumple los otros 6, usted va a estar bien con los demás. Y esto le agrada a Dios. Y esto a Dios le agrada. Pero mire lo que escribe el apóstol Pablo acerca de la palabra del Señor. Vaya conmigo a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo número 3, versículo 16. La Biblia nos dice de la siguiente manera: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, fíjese bien, dice, es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo que es correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. La palabra del Señor, aleluya, dice la escritura, dice el apóstol Pablo, toda escritura es inspirada por Dios, pero dice el apóstol Pablo, es útil. Cuando Pablo ve la palabra de Dios, Pablo lo ve, aleluya, como algo beneficioso. Pablo dice, esto me ayuda, esto me da utilidad, me es para mi bien. Cuando usted escucha la palabra del Señor, hermano, usted tiene que saber que cuando la palabra del Señor es dada, cuando la palabra de Dios es hablada, cuando la palabra de Dios es entregada, es para nuestro propio beneficio. No es que Dios se quiera hacer escuchar. Lo que quiere hacer Dios es, aleluya, dar, aleluya, un beneficio a nuestra vida. Por eso entregó la palabra. Dice el Señor, mi palabra nunca volverá a mí vacía, sino que va a cumplir el propósito por el cual ha de ser entregada. El salmista David decía, en mi corazón he guardado tus dichos, porque me hacen bien. Me hacen bien. Una ocasión me dijo una persona, me dijo, pastor, es que yo quiero hacer lo bueno, quiero hacer cosas buenas, pero no puedo. ¿Qué es lo que tengo que hacer para lograrlo? Ahí está la palabra del Señor. Cuando usted lee la Biblia, cuando usted escudriña la Biblia, cuando usted estudia la palabra de Dios, cuando usted se relaciona y tiene un encuentro personal con la palabra del Señor, hermano, la Biblia dice que cuando guardamos la palabra del Señor nos va a ayudar para no fallarle a Dios, para no cometer. Jesús dijo a sus discípulos, ustedes se equivocan, ustedes yerran, dice la Reina Valera, ustedes se equivocan. ¿Por qué? Porque ignoran mis escrituras.
Aleluya, cuando usted lee la Biblia y usted la vive y usted la aplica en su vida, hermano, aleluya, usted va a tener un camino seguro. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es útil. La utilidad de la palabra no ha dejado de ser. La utilidad de la palabra, amados hermanos, sigue estando vigente. La palabra sigue teniendo relevancia. La palabra no ha perdido sentido. Aleluya, porque las épocas han cambiado. La palabra del Señor sigue siendo veraz y siempre oportuna para corregir, para enseñar, para instruir y para edificar nuestras vidas. Lo mejor que ustedes pueden hacer como padres es enseñar a sus hijos la palabra del Señor. Lo mejor que usted puede hacer en su vida es edificar su vida de acuerdo a los pensamientos, de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Y nos preguntamos, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué? ¿Cómo es que llegamos? ¿Cómo es que la sociedad ha llegado hasta donde está? Cuando se han olvidado de la palabra del Señor, no nos pueden sorprender las cosas que están pasando allá afuera. ¿Me entiende? Si usted quiere tener, aleluya, beneficios para su vida, para su familia, usted tiene que tomar la palabra del Señor, porque será útil. El Señor le dijo a Moisés, aleluya, aquí están mis instrucciones. Esto es lo que yo quiero que mi pueblo, aleluya, obedezca. Esto es lo que mi pueblo, aleluya, tiene que atender. Y cuando tú guardas mis mandamientos y cuando tú guardas mi palabra, aleluya, yo voy a bendecir tu vida. Dios le dijo a Josué, mire, porque mire, todos queremos tener prosperidad, todos queremos ser prósperos, todos queremos que las cosas nos vayan bien, todos queremos que la vida, aleluya, nos dé buenos resultados. Pero escuche esto, la prosperidad es consecuencia de vivir la palabra. La prosperidad bíblica, la prosperidad bíblica es la consecuencia de vivir la palabra. Dios le dijo a Josué, mira Josué, yo te mando que guardes esta palabra, aleluya, que no te apartes de ella, sino que medites de día y de noche en ella. ¿Por qué? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo lo que tú hagas te saldrá bien. Den un aplauso fuerte al Señor. Hay que tener un encuentro con la palabra del Señor. Hay que relacionarnos con los principios y los pensamientos bíblicos. Usted lee el Salmo número 1 y dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está ¿qué? Su delicia. Y en mi ley medita de día y de noche. Y el verso 3 dice: será como árbol plantado. Nosotros viajábamos de Ciudad Victoria cuando veníamos de regreso para Tampico, porque yo soy tamaulipeco. Amén. Ciudad del Puerto Jaibo. Cuando veníamos de regreso, había un área, era bajando, yo creo, la montaña, la sierra. Y ya íbamos por la ventana, hermanos, viendo, porque nada más empezaba a ver así como un montón de árboles, así como un caminito, como un techito de árboles. Y ese lugar, hermanos, era un río que corría a la orilla del camino. ¿No se acuerdan, Jesús? A la orilla del camino. Amén. Venía manejando papá y nosotros viendo por la ventana a ver a qué horas aparecían los árboles como si fuera un techito, porque uno sabía que había agua. Y entonces lo que hacía papá es que se paraba, nos bajábamos todos y nos metíamos al río. Amén. Y siempre que usted llega a un río, hermanos, usted va a ver árboles frondosos. ¿A poco no? Y va a haber árboles, hermanos, que lo van a invitar a refrescarse, a sentarse en la sombra. Empieza a oler sabroso. Oiga, qué combinación, agua y árboles, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque hay un río que está alimentando esos árboles. Dice el Señor: será como árbol plantado. Cuando tú ves a un cristiano, hermano, frondoso, ese cristiano está relacionándose con la palabra de Dios. Sí. Amén. Y cuando digo frondoso, no me estoy refiriendo a bien comido. Amén.
Cuando usted ve un cristiano bendecido, fuerte, firme, que aún a pesar de las pruebas está firme, aún a pesar de las luchas está firme en sus convicciones, que está dando pasos, aleluya, seguros en el Señor y que sabe tomar decisiones firmes, aleluya, sabiendo, aleluya, en qué ha creído. Cuando usted ve a ese tipo de cristiano, no le quepa duda que ese cristiano está relacionándose, está teniendo un encuentro personal con la palabra de Dios, porque esta palabra es útil, porque la palabra de Dios es útil y aleluya, y viene a bendecir nuestras vidas. Será como árbol plantado, dice el Salmo 1 versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, dará su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Bendito el nombre del Señor. Aleluya, no se pierda la oportunidad de relacionarse con la palabra de Dios. Aleluya, no se pierda la oportunidad de tener un encuentro con la palabra del Señor. Porque esta palabra, hermanos, será útil, aun cuando la palabra está de pronto incomodando nuestros corazones, porque estamos hablando de la utilidad de la palabra. Y cuando Pablo habla de la utilidad de la palabra, dice que es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver que está mal en nuestra vida. Escucha esto, no es que la palabra les quiera sacar los trapitos al sol. Solitos salen, dice la hermana. Yo siempre me tomo la analogía que uno de los escritores bíblicos comparte cuando habla acerca de la palabra. Dice que seamos no solamente oidores, sino también hacedores de la palabra. Dice, porque el que es solamente oidor y no hacedor es como aquel que va al espejo. Amén. La palabra es un espejo. ¿Qué sucede cuando usted va al espejo? Le dice lo que, ¿verdad? Por más que usted quiera verse rubio, el espejo, a menos que se pinte el pelo, pero el espejo le va a decir la verdad. Y si usted anda despeinado, le va a decir, hey, te falta un peinecito aquí, traes algo acá de este lado, y usted empieza a verse al espejo y el espejo le está diciendo cómo está usted. ¿Está conmigo? Y hay personas que, ay, pastor, es que esa palabra era para mí, me sabía algo. Cuando usted se presenta a la palabra es como si usted se viera en un espejo y el espejo le va a decir lo que es la verdad. Pero escuche esto, no se trata de decir cuáles son nuestras faltas. Lo que trata de hacer la palabra del Señor es hacernos ver nuestros errores. ¿Para qué? Para que nosotros podamos corregirlos. No solamente te dice que está mal, sino te dice también qué es lo que tienes que hacer, qué es los cambios que tienes que hacer en tu vida, qué ajustes tienes que hacer en tu familia. ¿Sabe por qué? Porque lo que quiere hacer la palabra es llevarte a un camino de bendición, a un camino de paz, a una vida llena de bendiciones, porque Dios ha prometido bendecir nuestras vidas por medio de su palabra. En mi corazón yo necesito tener un encuentro con la palabra del Señor. La palabra siempre será útil para nuestras vidas. El monte Sinaí es el monte del encuentro con Dios, es el monte del encuentro con la palabra de Dios. Pero también hay un segundo monte y es el monte Calvario. El monte Calvario, hermanos, es el lugar donde Jesús murió para satisfacer lo que la ley pedía. ¿Para qué? Para lograr cumplir, aleluya, la obra redentora, Cristo tuvo que subir al monte Calvario. El monte Calvario, aleluya, es la cima donde Cristo entregó su vida por nosotros. El monte Calvario es el lugar de misericordia, es el lugar de la gracia manifestada de Dios hacia el ser humano. La Biblia dice, hablando el apóstol Pablo en el capítulo 5 de Romanos, versículo 8, que aún siendo pecadores,
Porque esa era nuestra condición cuando vivimos lejos de Dios, cuando nuestra vida, aleluya, no vive una relación personal con Cristo. Nuestra vida está vacía, aleluya, de Dios. Nuestra vida está en pecado. La Biblia dice, hablando el apóstol Pablo, que vivíamos en delitos y pecados, sin salvación, sin esperanza y sin fe. Nuestra vida está vacía de Dios. Nuestro corazón está vacío de Dios cuando no tenemos una relación personal con Jesús. Y entonces dice el apóstol Pablo, pero aún así, en esa condición, Cristo subió al monte Calvario. Cristo murió en la cruz del Calvario. Ese es el lugar de la misericordia manifestada de Dios para la vida del ser humano. Ahí vimos la gracia de Dios manifestarse a nuestras vidas. El apóstol Pablo dice, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El monte Calvario, aleluya, es el monte donde un justo murió para justificarnos. Siendo justo, no habiendo pecado en él, ese lugar nos pertenecía a nosotros. Ese lugar donde usted y yo teníamos, aleluya, que dar cuentas. En ese lugar usted y yo teníamos que dar cuentas de lo que habíamos hecho con nuestra vida. Pero pero nosotros no fuimos capaces, aleluya, porque no podíamos cambiar nuestro rumbo. ¿Cuántas veces usted ha intentado o cuántas veces usted intentó cambiar su forma de vida? ¿Cuántas veces nos hemos propuesto hacer cosas diferentes? Ser mejores padres, ser mejores hijos, ser mejor esposo, esposa, ser mejor en nuestra vida. Pero hemos fracasado una y otra vez porque nuestras intenciones no son suficientes. Las intenciones buenas no son suficientes. Aleluya, necesitamos algo más. Y ese algo más ya alguien lo hizo por nosotros. Jesús de Nazaret subió al monte Calvario para llevar nuestras culpas y nuestros pecados. Dele fuerte el aplauso al Señor. El monte Calvario es el lugar de la misericordia y de la gracia de Dios. Ahí fluye el perdón. Fluye el perdón libremente. Es el monte de la salvación y de la esperanza. Cuando uno tiene, aleluya, una experiencia como la que sucedió en el monte Calvario, el apóstol Pablo decía, él decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Algo sucedió en mi vida. Lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, amados hermanos, aleluya, dice el apóstol Pablo, yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Y dice, ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. El monte Calvario, aleluya, está identificado claramente por una cruz. Y esa cruz lo cura todo. Y esa cruz lo sana todo. Y esa cruz lo resuelve todo. Alguien glorifica a Dios por ello. Esa cruz, aleluya, lo cura todo. En ese lugar todo toma sentido. En ese lugar todo encuentra respuesta. Pero tenemos nosotros, aleluya, que ir a ese lugar. Y a ese lugar se va por fe. A ese lugar se acude a través de la fe. No es que nosotros corramos 2000 años atrás, no. Es ahora a través de la fe que podemos ir a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Dice el apóstol Pablo, entró una sola vez. Murió una sola vez. Había muertes de animales que eran traídos para la expiación.
Los judíos, hermanos, aleluya, tenían que presentar este tipo de sacrificios para poder sentir, aleluya, de alguna manera que Dios los expiaba de sus culpas. De alguna manera la culpa, aleluya, les era quitada. Sin embargo, aleluya, dijo Dios, va a llegar el momento en el que no se tengan que hacer más sacrificios. Bastó que Él muriera una sola vez. Y el sacrificio de Cristo fue suficiente para comprar la redención de toda la humanidad. Den un aplauso fuerte al Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Algunos de los que estamos aquí hemos experimentado lo que Cristo hizo por nosotros en el Monte Calvario. Pero habrá quienes en esta noche todavía no han tenido una experiencia y no han creído a lo que Jesús hizo. Ya alguien murió por tus pecados. Alguien ya murió por tus culpas. Tú no tienes por qué hacer algo más, porque ya Cristo hizo suficiente. La Biblia dice que Él murió por nosotros para que nosotros pudiéramos tener vida y salvación. ¿Cuántos alaban a Dios por ello? El Monte Calvario, aleluya, es el lugar de salvación. Y si usted necesita salvación, todo lo que usted tiene que hacer es creer que Cristo, aleluya, murió por sus pecados y que ahora le ofrece una vida nueva. Y por último, además del monte Sinaí, el monte Calvario, está el monte Carmelo. El monte Carmelo, amados hermanos, es el monte donde Dios se manifiesta. Es el lugar donde Dios se manifiesta. Dios no es, en ese monte Dios le dice al hombre: yo no estoy ajeno de lo que pasa contigo. Yo no estoy ausente de lo que está sucediendo en tu vida. En el monte Carmelo, amados hermanos, se registró una de las manifestaciones más maravillosas del poder de Dios sobre la vida del pueblo de Israel. Era un tiempo, aleluya, en el que el pueblo le había dado la espalda al Señor. Un tiempo en donde el pueblo, aleluya, estaba viviendo los estragos de sus malas decisiones. Los estragos, aleluya, de una vida, aleluya, en una continua desobediencia al Señor. Pero el monte Carmelo nos recuerda, aleluya, que aun cuando, aleluya, la crisis y la situación adversa se agrava en nuestras vidas, el monte Carmelo nos recuerda que Dios siempre se hace presente en la vida del ser humano porque lo ama. Dios pudo haberlos dejado. Dios pudo haberlos dejado, aleluya, y que tocaran un fondo más grande. Sin embargo, la Biblia dice que Dios quiso manifestarse a ellos. Y entonces, hermanos, en el capítulo 18 del primer libro de Reyes, encontramos al profeta Elías. Y solamente quiero puntualizar algunas cosas. Les invito a que se pongan de pie, por favor, para que vea que ya voy a terminar. Solamente quiero puntualizar algunas cosas, porque fíjese bien, a veces nos preocupamos tanto en cómo se manifiestan, en cómo se pudiera manifestar Dios en nuestra vida, que nos olvidamos de lo más importante. ¿Qué quiero decir con esto? Mire, lo importante es que Dios se manifieste. El cómo Dios lo sabe. El cómo Dios se va a manifestar en tu vida, en tu hogar, en tu casa, eso Dios es soberano. A veces tratamos de decirle a Dios: Dios es así, Dios de esta manera, Dios de esta forma. Pero lo importante, amados hermanos, no es cómo. Lo importante es que Dios lo haga. Que Dios se manifieste. ¿Cuántos quieren que Dios se manifieste en sus vidas? Dice el salmista David: hay que alzar nuestros ojos a los montes. Los montes tienen que decirnos algo. Dios es el Dios que tiene un encuentro con nosotros. Dios es un Dios que nos da
su palabra. Dios es un Dios que ha muerto en la cruz del Calvario por nosotros, pero también Dios es un Dios que se manifiesta. Usted no puede perder la esperanza porque la crisis se ha agravado en su vida. Dios se va a manifestar. Pero mire, solamente algunas cosas que quiero mencionar acerca de esto. Israel estaba sumido en una situación bastante terrible. Y Elías le dijo al pueblo: vamos a congregarnos en tal parte, en el monte Carmelo. Y ahí vamos a pedir a Dios, ustedes, al Dios que ustedes están sirviendo, que en este caso eran los Baales. Y yo me voy a encargar de buscar a Dios, a Jehová de los ejércitos. Y el Dios que responda sea Dios de Israel. Que sea Dios de Israel. La Biblia dice que se congregó el pueblo, se congregó Elías. Y los profetas de Baal y de Acera empezaron a hacer sus rituales para que su Dios les trajera respuesta. Pero dice la Biblia que pasó el tiempo y Baal nunca respondió. Cortaban sus cuerpos, hacían sus ritos. Elías les decía: quizás tengan que hablarle más fuerte como para que les escuche. A lo mejor tienen que levantar su voz porque a lo mejor su Dios está dormido. Pero la Biblia dice que Baal no respondía. Llegó el momento en que Elías tuvo que ofrecer el sacrificio conforme a lo que habían acordado. Y si usted va al capítulo 18, lo va a verificar. El versículo número 30 del capítulo 18 dice: entonces Elías llamó a la gente: vengan acá. Así que todos se juntaron a su alrededor mientras él reparaba. Lo que sucede antes de que Dios se manifieste es una reparación. ¿Qué empezó a reparar? El altar del Señor que estaba derrumbado. A veces estamos desesperados de que Dios se manifieste. Queremos que Dios se manifieste. Pero para que Dios se manifieste, lo primero que tenemos que hacer es reparar los altares. Reparar los altares. Habían pasado un tiempo, amados hermanos, en que los altares se habían abandonado. Ya no había quien sacrificar en esos altares, de tal manera que el paso del tiempo empezó, aleluya, a dañar la estructura de los altares. Se habían construido altares a otros dioses, es decir, idolatría. Se habían levantado altares a otras imágenes, y el altar de Dios nadie lo atendía. Y el lugar de sacrificio, de holocausto a Dios, estaba desatendido. Las piedras estaban quemadas. El lugar estaba completamente arruinado. Y cuando Elías le dice al pueblo: acérquense porque ahora ha llegado el turno de clamar a Dios, porque Elías estaba seguro de que Dios se iba a manifestar. Y entonces lo primero que hace, aleluya, es llegar al altar que estaba arruinado y empezó a reparar el altar. Quizás tú te estás preguntando: Señor, mi casa necesita que tú te manifiestes, mi hogar necesita que tú te manifiestes, yo necesito que te manifiestes en mis finanzas, yo necesito que te manifiestes en mi matrimonio, yo necesito que te manifiestes. Y estamos queriendo que Dios se manifieste, y entonces Dios nos dice esta noche: yo me quiero manifestar, pero necesitas reparar tu altar. Hay que echar una mirada a nuestros altares. Hay que echar una mirada. ¿Cómo está nuestro altar? El altar, hermanos, significa el lugar de encuentro con Dios. Es el lugar donde me encuentro con el Señor. Por eso es importante que echemos una mirada. ¿Cómo están las piedras de nuestro altar? La Biblia dice que Elías, hermano, preparó el altar. Dice: tomó 12 piedras, una para representar a cada tribu de Israel, las piedras para reconstruir el altar en el nombre del Señor.
La Biblia dice que también cavó una zanja. Se dice que la zanja que Elías cavó, aleluya, recibió como 12 litros de agua. Porque si usted lee con cuidado, dice la Biblia que contrario a lo que se esperaba, recuerde que iban a pedir fuego del cielo, y Elías mandó bañar el altar, humedecer el lugar. Esto es ilógico, esto es irrazonable, esto es algo, aleluya, completamente diferente a lo que pudiéramos esperar. ¿Por qué? Porque para nosotros es imposible ver que un lugar húmedo se consuma por el fuego. Pero recuerde que lo que es imposible para usted y para mí no es imposible para Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Cuando Dios se va a manifestar, no hay nada que impida que Él se manifieste. La Biblia dice: el enemigo se levantará como río, pero el Espíritu de Jehová levantará bandera en contra de él. No importa que el enemigo haya venido contra tu vida, no importa que el enemigo haya venido con toda su fuerza, mayor es el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Lo que parece imposible para ti no lo es para Dios. Y lo último que Elías hizo fue clamar. Y cuando Elías clamó, me gusta lo que dice, porque Elías, amados hermanos, hace un recuento. Elías dice: oh Señor, verso 36, oh Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Hay promesas que Dios nunca olvida. Hay promesas que Dios nunca olvida, o las promesas de Dios Él nunca las olvida, mejor dicho. Nosotros tendemos a olvidar muchas cosas, pero Dios nunca olvida sus promesas. Y sobre la vida de Abraham Dios dio promesas. Dios confirmó promesas, aleluya, en Isaac. Dios confirmó promesas en Jacob. Y Dios quería confirmar promesas en esta siguiente generación. Y entonces Elías ora y dice: Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, yo soy tu siervo. Demuestra ahora que tú eres el Dios de Israel. Aleluya. Y que lo que estoy haciendo es porque tú me has enviado a que yo lo haga. Y el verso 37 dice: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú has hecho volver a ti sus corazones. Dios se quiere manifestar en nuestras vidas. Dios se quiere manifestar en nuestros corazones, pero para ello nosotros tenemos que clamar y elevar una voz de ruego delante de la presencia del Señor. Alzaré mis ojos a los montes. ¿Qué es lo que podemos ver en esos montes? Los montes son testigos de las grandes cosas que el Señor ha hecho sobre su pueblo. Hoy quizás no estamos en un monte, pero Dios nos llama a vivir en las alturas. Dios nos llama a levantar nuestra mirada, porque Dios tiene cosas más grandes todavía que hacer sobre tu vida y sobre la mía. ¿Por qué no cierra sus ojos ahí donde está, en el nombre del Señor? Quizás hay quienes en esta noche necesitan ver hacia el monte Calvario. Hay quienes en esta noche necesitan ver hacia el monte Calvario. El monte Calvario es el lugar donde Cristo compró a precio de sangre la salvación de tu vida y de la mía. Y lo hizo por amor. Y lo hizo porque sabía que un día tú llegarías a un momento como este, en el que tú
Él no te va a pedir nada que tú no puedas darle. Todo lo que el Señor te pide es su corazón, tu corazón. Todo lo que el Señor pide en esta noche es tu corazón. La pregunta es, ¿se lo pudieras dar? ¿Por qué no decirle al Señor en esta noche: Señor, yo necesito que entres a morar a mi corazón, porque estoy cansado, porque quiero cambiar, porque lo he intentado de muchas formas y no lo he logrado, pero ahora entiendo que no se trata de lo que yo haga, sino de lo que tú ya hiciste, Señor, en aquel monte. No se trata de lo que yo pueda o deje de hacer, sino de lo que tú ya hiciste por amor a mí, al entregar tu vida y derramar tu sangre en la cruz. Si hubiese alguna persona que en esta noche diga: yo quiero aceptar a Jesús como mi Salvador personal, le quiero recibir en su corazón, para que de aquí en adelante Él sea mi Señor y Él guíe mis pasos y me diga por dónde debo de andar. Todo lo que tienes que hacer es levantar tu mano derecha ahí donde estás, ahí donde tú te encuentras. Todo lo que tienes que hacer es levantar tu mano derecha y decir con tu mano derecha en alta: yo, pastor, yo quiero entregar mi vida a Cristo. Yo quiero entregar mi vida a Jesús y quiero vivir para Él de ahora en adelante. ¿Hubiera alguna persona que quiere tomar esta decisión? Todos con sus ojos cerrados, por favor. Si usted quiere hacer esa decisión, levante su mano. Yo le invito a que lo haga. Esta es la oportunidad que viene del cielo para tu vida. Es la oportunidad que Dios quiere dar a tu vida, de que tú puedas conocer una vida nueva y puedas tener, aleluya, la oportunidad de gozar de las ricas bendiciones que Dios da cuando caminamos tomados de su mano. Hubiese una persona que diga: yo, pastor, yo quiero entregar mi vida a Jesús. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Si no es así, en esta noche, aleluya, el Señor quiere confirmar su obra en nuestras vidas. Él sigue siendo el Dios que quiere encontrarse con cada uno de nosotros. Él es el Dios que quiere mostrarnos a través de su palabra lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Pero también es el Dios que quiere manifestarse. No importa cuán difícil parezca la situación en tu vida, en esta noche Dios puede hacer algo que puede cambiar tu situación. Aleluya, Dios puede tomar control de cualquier circunstancia. Todo lo que tienes que hacer es venir a Él, aleluya, creyendo que Él lo puede hacer.